Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía, carrera Ciencias de la Educación, segunda sección. Y nuevamente nos encontramos aquí para continuar nuestra clase que viene a ser la clase número 7. La clase número 7 tiene como contenido expresión algebraica. Vemos los conceptos básicos que debemos imprescindiblemente saber para poder efectuar las operaciones con expresiones algebraicas. Y tenemos el concepto inicial que dice: una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Esta palabra es nueva en esta parte de la matemática, donde ya mezclamos números y letras con signos apropiados. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. También se dice que la expresión algebraica viene a ser la generalización de las cantidades y representamos con letras. Así generalizamos, hablamos de letras, sumamos letras, efectuamos operaciones con letras y números, pero al fin es una generalización que tiene su reglamento propio que nos conducirá para las operaciones con estas expresiones algebraicas. Y comenzamos a determinar los términos, algunas partes de la expresión algebraica, nombramos así, comenzamos con términos, viene a ser un conjunto de números y letras no separado por el signo más o menos. Es decir, si vamos a separar un término de otro, usamos los signos más o menos. Y un término consta de dos partes, el coeficiente, y podemos ya mirar aquí un ejemplo. El coeficiente viene a ser la parte numérica que indica la cantidad determinada que está en su izquierda representando la cantidad. Mientras que la parte literal viene a ser la letra. Litera viene de letra y entonces es la parte desconocida, la parte generalizada. Por eso dice dos partes, factor literal y coeficiente. Y cuando no tiene ningún número, por ejemplo, aquí la letra X solito, entonces consideramos que su coeficiente es 1. Si yo digo X, es como dijera una X. Si no tiene exponente 1. Si no tiene denominador, tiene denominador 1. Eso es tan tácito que se debemos considerar al momento de efectuar las operaciones. Tipo de expresiones algebraicas. Cuando consta de un solo término se llama monomio. Siempre el prefijo mono indica 1. Y aquí tenemos los ejemplos. Hay 3 ejemplos de monomios. No se ve separado por el signo más o menos, por lo tanto es un solo término. Un solo término, un solo término. Y si es binomio, el prefijo indica 2. Es la expresión algebraica que consta de 2 términos. Y aquí ya vemos, está separado por el signo más. Por lo tanto, consta de 2 términos. Mientras que aquí también podríamos ver que hay un signo más, pero está interiormente debajo del radical. No se cuenta como 2 términos. Aquí está el signo que está separando el primer término con el segundo término. El primer término y el segundo término. El primer término y el segundo término, ¿sí? Por lo tanto, contamos con ejemplos de binomios con 2 términos. Cuando consta de 3 términos, se llama trinomio. Siempre el prefijo indica ya la palabra 3. Lo que tiene 3 términos, aquí tenemos un término
otro término y otro término, 3 términos. Son ejemplos de monomio, binomio, trinomio, que cuando continúa con más términos se puede llamar cuatrinomio, quintinomio, etc. Muy bien. Cuando tenemos ya estos conceptos básicos, ya podemos intentar a las operaciones básicas con estas expresiones algebraicas. Y las operaciones básicas son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación. Pero nosotros vamos a ver solamente las 4 primeras, que son adición, sustracción, multiplicación y división. En este caso, solamente con monomios. Nada de polinomio, o sea, de binomio para arriba también se suele representar o unificar cuando tiene 2 o más términos como polinomio. Poli, mucho. Bueno, suma de monomios. Hay algunas condiciones. Solo podemos sumar monomios semejantes. ¿Y en qué consiste monomio semejante? Dice aquí ya entre paréntesis, al ladito ya, lo que tiene igual parte literal. Miramos por ejemplo aquí, MI son 0,7 MI, 2,6 MI, son monomios semejantes porque tienen igual parte literal, que es la condición mínima para poder efectuar la adición. Entonces continuamos. La suma de los monomios es otro monomio, como aquí se ve, otro monomio, que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes. Es decir, tiene la misma parte literal, pero el coeficiente suma, estos son los sumandos y esta es la suma, entonces proviene de la adición de sus coeficientes. 0,7 más 2,6 es igual a 3,3, manteniendo igual parte literal. Esta es la suma de monomios. Aquí tenemos los ejemplos. X cuadrado y cubo z, X cuadrado y cubo z. Tiene igual parte literal, por lo tanto, se pueden sumar. ¿Y cómo se suma? Se suman los coeficientes, que son 2 y 3. Aquí se agrupa, pero directamente si yo puedo decir 2 más 3 igual a 5, ya puedo pasar directamente a este. Pero aquí se indicó nada más la suma de los coeficientes. Y va igual parte literal. Entonces se suman los coeficientes y como parte literal va el mismo que tenían los sumandos. Si los monomios no son semejantes, al sumarlos se obtiene un polinomio, es decir, solamente se indica uno al lado de otro y se deja así. No se efectúa, solo queda indicada, dice, porque es imposible sumar 2 términos, 2 monomios que no tengan igual parte literal. Se deja indicada. Ejemplo. Aquí ya tenemos el ejemplo de lo que estábamos ya anunciando como ejemplo de adición de monomios. Producto de un número por un monomio. Se puede multiplicar 2 monomios o un número por un monomio. Y dice, el producto de un número por un monomio es otro monomio semejante, cuyo coeficiente es el producto del coeficiente del monomio por el número dado. Y tenemos el ejemplo. Si yo quiero multiplicar un número, en este caso 5, por el monomio 2x cuadrado y al cubo z, se multiplica 5 por 2, 10. Y va la misma parte literal que tenía. Cuando es número por monomio, no importa que no tenga parte literal. Pero también se pueden multiplicar monomios entre sí. En este caso, se multiplican los coeficientes y también la parte literal, que tenga la misma base.
Entonces voy parte por parte. Coeficiente 5 por 2, 10. Ya pasando directamente aquí. Aquí está indicada agrupando los coeficientes. Entonces, 1 por 1 lo que tiene la parte literal de igual base. X cuadrado por, no tiene X aquí, por lo tanto va igual X cuadrado. Y al cubo y al cuadrado se puede multiplicar sumando los exponentes. Ojo aquí, multiplicar significa sumar los exponentes, lo que tenga igual base. Por lo tanto, y al cubo con y al cuadrado y a la quinta. Z a la primera con Z al cuadrado se suman los exponentes, por lo tanto, tiene exponente 1 tácito más exponente 2, por eso Z al cubo. Y este es el producto de estos dos monomios. Y se tiene en cuenta la regla de los signos. Y al efectuar con la calculadora, al poner con su propio signo, ya te va a salir directamente con la regla de los signos. Aquí tenemos otro ejemplo. 8ab, 5a cuadrado b al cubo. 8 por 5, 40. Signo igual de positivo. A por a al cuadrado al cubo. B por b al cubo, b a la cuarta. Es decir, sumando los exponentes de las variables de igual base. Tenemos la siguiente operación, la división. División de monomios. Solo se pueden dividir monomios cuando tienen la misma parte literal y el grado del dividendo es mayor o igual que el del divisor. Porque en la división se restan los exponentes y no puede haber exponente menor en el dividendo que en el divisor, entonces va a salir con exponente negativo. Por eso dice que tiene el dividendo mayor o por lo menos igual grado. Cuando tiene igual grado se elimina esa parte literal. Bueno, dice la misma parte literal para poder efectuar la resta de sus exponentes. La división de monomios es otro monomio. Por ejemplo, aquí se puede expresar la división así, como extendido uno al lado de otro con el signo de la división. Y se dividen los coeficientes. 6 dividido 3 cabe a 2. Puede ser que no sea una división exacta. X al cubo dividido x al cuadrado salió x porque se restan los exponentes, a diferencia de la multiplicación donde se sumaban los exponentes. Y a la cuarta dividido y al cuadrado porque se restan los exponentes. Z cuadrado dividido z cuadrado, ya no hay más z. En este caso dijimos que puede ser mayor o igual. Y cuando es igual, desaparece porque al restar los exponentes, 2 menos 2 es 0. Y z a la 0 con exponente 0 equivale a que no existe ya z. Por eso desaparece. Entonces están las 4 operaciones básicas con monomios. Aquí tenemos otro ejemplo. 20 dividido 4, 5. M quinta dividido m cuarta. M cuarta dividido n cuarta dividido n por cubo. Se restan los exponentes. 4 menos 1, 3. Así como el otro, 5 menos 1, 4. Son las reglas para dividir, restando los exponentes. Recuerden eso. Bueno, así tenemos entonces las 4 operaciones con monomios: adición, sustracción, multiplicación y división. Con esto también hay un concepto, un último concepto cuando se habla de polinomio. Nosotros las operaciones hicimos hasta monomio, pero aquí tenemos un pequeño concepto que tiene que ya llevar en cuenta el grado del polinomio, también del monomio.
está dado por uno de los grados de la variable de mayor grado, dice. Por ejemplo, aquí x cuadrado, x es la primera y aquí no hay x, el de mayor grado es x al cuadrado, por lo tanto es de segundo grado. Aquí tenemos la variable x con exponente 1, que no está pintado, por lo tanto es de primer grado. Si la variable x aquí está de tercer grado, de segundo grado, de primer grado y de 0 grado, podemos decir, porque no existe, entonces este polinomio es de tercer grado. Se elige la variable entre las variables con el de mayor exponente y ese es el grado de ese polinomio. Entonces con esto terminamos esta clase con el inicio con expresiones algebraicas y las 4 operaciones con monomios. Continuaremos con el polinomio, con las operaciones de polinomio en la siguiente clase. Buenas tardes.